Bueno, ante todos, bienvenidos a todos a esta sesión de presentación de ZExperto, la nueva solución de inteligencia artificial de Certia. Indicaros que los micros están desactivados, pero que podéis dejar todas las preguntas que queráis y todas las dudas que tengáis a través del chat. Las responderemos al final de la sesión. Para contarnos todo lo referente a esta nueva herramienta, hoy contamos con la presencia de Mario Checa, arquitecto de soluciones de inteligencia artificial de Certia, y de Juan Carlos Asenjo, director de desarrollo de negocio de Certia. Bienvenidos a los dos y gracias por estar hoy aquí. Y voy a dejaros en las manos de Mario para que comience con el evento. Mario, todos tuyos. Muchas gracias, Carlos. Buenos días a todos y gracias por asistir a este webinar en el que vamos a hablar de ZExperto, una solución de inteligencia artificial que hemos desarrollado en Certia. Para entender qué es ZExperto, vamos a hablar brevemente sobre la inteligencia artificial generativa. La inteligencia artificial generativa pues viene del modelo tradicional, que ya lleva muchos años de ella, pero incorpora una parte importante que bueno, son los transformadores para obtener el contexto en el cual está hablando el usuario, ¿no? Cuando una persona está intentando interactuar con un bot de inteligencia artificial, necesitamos saber en qué contexto nos está hablando. Ahí se incorporan los transformadores para categorizar y ponderar las palabras que nos está aportando el usuario del prompt y en qué ámbito nos estamos entendiendo. A esto se suman los modelos grandes, los LLM, para describir de forma natural lo que queremos que haga el bot. Gracias a esta inteligencia artificial generativa, pues vamos a poder hacer soluciones como las que hoy os presentamos. Sobre el uso de aplicaciones de inteligencia artificial, pues esta diapositiva es muy esclarecedora, porque, por ejemplo, aplicaciones como TikTok o Instagram, pues tardaron 9 y 30 meses respectivamente en alcanzar los 100 millones de usuarios. Sin embargo, pues ChatGPT solo ha tardado 2. Entonces, implantar en las organizaciones, en las empresas, este tipo de soluciones, pues es bastante fácil porque los usuarios en general ya están acostumbrados a hacer uso de ellas. Además, hay análisis donde se obtienen datos sobre cómo mejora el rendimiento en el trabajo gracias a estas herramientas de inteligencia artificial o los resultados positivos que tienen estas herramientas en el ámbito del trabajo. Dentro de la inteligencia artificial generativa nos vamos a centrar en la de Microsoft, ya que es la que nosotros utilizamos para desarrollar ZExperto. Y aquí tenemos, por así decirlo, 4 patas. Tenemos GPT para generar y comprender texto, Codex para generar código de programación. También tenemos para generar imágenes con DALL-E y finalmente las respuestas conversacionales para interactuar con un chatbot y poder hacerle preguntas y que nos respondan. ZExperto pues se basa en esta parte de la inteligencia artificial generativa de Microsoft a través de ChatGPT. Todos los servicios que implementamos con ZExperto están alojados en la nube de Microsoft, ¿vale? Entonces esto nos da una garantía en seguridad y en la privacidad de los datos. Los datos solo son del cliente que implementa la solución, no se utilizan para entrenar o reentrenar modelos de inteligencia artificial ni de otras compañías
y están protegidos los datos pues con los controles más exhaustivos que tiene Microsoft en su nube. Microsoft es uno de los fabricantes que más invierte anualmente en medidas de seguridad, tanto internas como externas, ¿no?, en sus servicios. Nos vamos a centrar ya, después de esta introducción de la inteligencia artificial, en ZExperto, en qué hace. Y la solución que planteamos es un chatbot donde vamos a permitir hacer consultas a los empleados de la organización para que puedan resolver dudas de un área determinada. De esta forma vamos a agilizar mucho la resolución de dudas, vamos a quitar mucho trabajo interno de que respondan compañeros a preguntas habituales, recurrentes o que no aportan valor dentro de la empresa, y además vamos a hacer que la información de la empresa pues sea relevante y que sea usada por todos los empleados y cada uno no utilice una versión diferente, y además pues le damos una información veraz, porque es la información que la empresa quiere exponer a sus empleados. Esta es la arquitectura de cómo funciona ZExperto y de los servicios que se implementan a la hora de hacer de implantar la solución en la empresa, y vamos a entrar en algunos de ellos, los más importantes, como es, por ejemplo, SharePoint. SharePoint es el gestor documental de Microsoft 365, y lo que hacemos con SharePoint es tener un entorno amigable para que los usuarios de la organización puedan subir los documentos que quieren que formen parte de la inteligencia artificial. Tenemos un entorno amigable y además aquí podemos implementar flujos de aprobación de esos documentos. Se pueden procesar directamente, como luego veremos, o que pasen por un flujo de aprobación. Power Automate nos va a ayudar a esos flujos de aprobación si se necesitan, y también a volcar la información entre SharePoint y los contenedores de almacenamiento de la inteligencia artificial. Power Automate es un servicio en la nube para hacer flujos de trabajo y nos va a ayudar en ese procesamiento de los documentos. Luego vamos a tener un app service, que es una página web, para que todos nos entendamos, donde va a estar la interfaz en la cual los usuarios van a poder realizar las preguntas y el bot les va a responder. Azure OpenAI nos va a aportar el modelo de inteligencia artificial para entender las preguntas de los empleados, de los usuarios, y saber, como decíamos, en qué contexto nos está preguntando y lo que tiene que responder basándonos en la documentación. Ahora mismo estamos utilizando el modelo GPT-4o. Finalmente tenemos Azure Block Storage, que es el contenedor donde residen los documentos que se han subido a SharePoint y se han validado, pues ahí se guardan para que el motor de inteligencia artificial los pueda procesar. Tanto a SharePoint como a estos contenedores, pues se define un grupo de seguridad del directorio activo para que solo ellos puedan gestionar esa información. Y finalmente Azure Search procesa esos documentos para tenerlos en un formato que la inteligencia artificial le sea más fácil poder buscar y responder a los usuarios. Este servicio de Azure Search es uno de los más importantes, porque dependiendo de los ficheros que tengamos, pues tendremos que elegir un nivel de servicio u otro. Como decíamos, la seguridad del servicio reside en Microsoft, en la nube de Microsoft. Para nosotros es muy importante tener todos estos datos asegurados. Como veis, los servicios de SharePoint, de los contenedores del Block Storage y de Azure Search, donde reside la información de la empresa, está asegurado por la nube de Microsoft a través de Entra ID, el antiguo Azure Active Directory, ¿vale?, donde solo van a poder entrar los administradores. Luego tenemos dos opciones.
En este App Service, que como decíamos es la página web donde van a interactuar los usuarios, pues podemos cerrarlo también para que solo usuarios del dominio, del tenant de EntreID puedan acceder a la página web. O también lo podemos dejar una página web abierta porque queremos que la información o ese chat se utilice de forma anónima, ¿vale? Importante que los usuarios que utilizan el bot no tienen que pagar ningún tipo de licencia, solo se pagan los costes por los servicios que se contratan de Azure, pero estos usuarios no necesitan ningún tipo de licencia, por tanto, incluso se puede hacer un Zexperto enfocado a clientes o proveedores para que hagan uso de cierta información y ahí simplemente con una cuenta del tenant sin ningún tipo de licencia puedan interactuar con el bot. ¿Cómo enfocamos un proyecto de Zexperto? Bueno, pues lo primero que hacemos es una consultoría de la documentación que tiene la organización y qué preguntas frecuentes o qué dudas va a querer resolver la empresa con este Zexperto que quiere implantar internamente, ¿no? Es importante muy bien valorar bien la documentación, que esté en un formato que podamos procesar, que tenga unos tamaños acordes al nivel de servicios de Azure Search que queremos contratar y ver que cumple con las expectativas de responder o de resolver las preguntas de los usuarios. Como hemos hablado, pues luego todo esto lo aseguraremos con grupos de seguridad de EntreID y el bot pues, se va a basar en los orígenes de datos configurados, que son los documentos que se hayan seleccionado. Con esto pues evitamos uno de los principales problemas que podemos tener con la inteligencia artificial, que es el tema de fuentes no fiables o de alucinaciones. Como hemos comentado, pues dentro del servicio nosotros desplegaríamos un sitio de SharePoint con una o dos bibliotecas donde alojaríamos esos ficheros que deben de ser Word o PDF y pues bueno, dentro de esa biblioteca almacenaremos todos los datos, se hará una primera subida que se procesará para a través de Power Automate, como decíamos, queden guardados en el blob storage. Y finalmente pues implementaremos Azure Search, que es el servicio que indexa toda esa información del contenedor del blob storage para que el modelo de inteligencia artificial lo pueda consultar. Certia, pues en todo este proceso siempre va a estar guiando a la empresa en los pasos que debe dar y cómo los debe realizar. Dentro del alcance del servicio, pues también tenemos la posibilidad de consultar emails de una cuenta de Exchange y obtener esa información de los emails, ya sea el cuerpo del mensaje o los ficheros adjuntos que tienen esos emails, para aportarlos como fuente de conocimiento en Zexperto, ¿vale? Entonces, a través también de Power Automate podemos seleccionar a ciertos emails de una cuenta de correo y incorporarlos a esos contenedores del blob storage para que sean también estén disponibles para poder responder a preguntas, ¿no? Además, implementamos una funcionalidad de escalado de consulta, porque a veces nos podemos encontrar con que el bot pues no tiene la información para responder y entonces el usuario puede escalar esa pregunta a un responsable para que le responda directamente y también para saber que falta información. Y damos una funcionalidad de feedback donde los usuarios pueden decir si la respuesta es positiva o negativa y en el caso de que sea negativa, ¿por qué? Todo esto se guarda en una base de datos en Azure con el historial de las preguntas y respuestas que se están realizando.
Beneficios de un proyecto de este tipo de inteligencia artificial, como veis, son muchos, porque para nosotros uno de los principales es que la organización selecciona qué documentos quiere que la inteligencia artificial use y toda la organización trabaja con la misma versión de esa información. No empezamos con yo tengo esta versión que me envió Pepito por email, no, pero es que yo trabajo con esta que he modificado. Aquí, cuando un empleado consulte la información, va a ser una información validada por la empresa y con una versión común para todos. Y esta gestión de la documentación pues, se va a hacer en un entorno amigable como es SharePoint. Se reducen enormemente los tiempos de búsqueda, como vamos a ver, facilita que los empleados localicen documentos, información que no saben que existe en su día a día y se hace de una forma natural, hablando con el voz de un lenguaje natural y también con el multidioma de forma nativa. Como decíamos, pues se pueden incluso fuentes que ven datos que vengan de los emails, que a lo mejor se desechan en muchas ocasiones, pero que pueden aportar valor tenerlos en cuenta, la veracidad de los datos. Sabemos que cuando responde al bot son los datos de la empresa, no de un modelo público como ChatGPT que puede estar dando alucinaciones o información incorrecta. Recalcar que los documentos, las preguntas, las respuestas no se utilizan para entrenar ningún motor, ningún lenguaje de inteligencia artificial y además contamos con que los empleados no exponen documentación de la empresa a aplicaciones externas, que aunque esos documentos a lo mejor no son confidenciales, pero sí son de un valor para la organización y no queremos que salgan a otras aplicaciones o motores que puedan hacer uso de ellos, ¿vale? Y luego la posibilidad de implementar Z experto en cada área de la empresa. Se pueden hacer Z experto a lo mejor transversales, como puede ser enfocado a recursos humanos, pero luego podemos hacerlo uno particular, pues a lo mejor para el departamento de calidad o para el departamento de soporte técnico. Hacer varios Z expertos no implica duplicar o triplicar los costes ni de Azure, ni de los servicios de Azure, ni de implementación, ¿vale? No se pueden aprovechar en los segundos o terceros muchos de los recursos que se implementan y se despliegan en el primer Z experto. Y ahora os dejo con mi compañero Juan Carlos para que os hable de los pasos para la implementación. Muy bien, pues Mario, muchísimas gracias por la demo, espero que haya sido interesante para todos. Quiero comentar alguna cosa sobre lo que me han hablado antes mis compañeros, pero quizá antes nos gustaría que nos preguntarais, nos gustaría que ahora dentro del webinar, en la parte de chat, como os ha escrito mi compañero Carlos, pues cualquier duda que tengáis, cualquier pregunta sobre Z Experto, sobre lo que estamos enseñando que pudierais tener, pues que nos la preguntéis por ahí y os intentaremos dar respuesta ahora al final de la sesión. Y también en la última slide pues os daremos tanto el contacto de Certia como de Mercanza, pues para que si lo queréis hacer de forma privada, pues también lo podáis hacer, ¿vale? Voy a compartir yo ahora. Vamos a ver. Dame un segundito. Que continúo yo con la presentación. Vale. A ver, aquí. Vale, entiendo que ya estáis viendo mi pantalla. Sí, sí, ya se ve correctamente. Vale. Un segundo que lo pongo en pantalla completa, a ver si me deja verlo. Vale. ¿Algún comentario sobre lo que hemos enseñado hasta ahora? ¿Vale? Z Experto es un producto,
¿vale? Un producto que hemos intentado hacer pues para que siga teniendo evolución. Un producto desarrollado por Certia y por Mercanza, ¿vale? Por las dos compañías, trabajando con un equipo mixto y aportando cada uno lo mejor de cada compañía. A nosotros nos gusta llamarlo, si habéis visto un poco la demo, como que al final es un chat GPT privado, ¿vale? Privado significa que yo como empresa elijo la documentación en la que se va a basar ese motor. Elijo, oye, quiero que se base en este documento o en estas normas o en este procedimiento o en estos manuales o lo que sea. Y dentro de esos documentos, pues como hemos visto, pueden ser documentos puros y duros o pueden ser emails en esta fase 1, ¿no? Otra cosa que os quería comentar, no sé si ha quedado claro, todos estos componentes que ha comentado Mario, como hemos dicho que esto al final es vuestro, se instala en vuestro tenant de Azure. Es decir, al final estos componentes de Azure los vais a tener cada uno de vosotros o el cliente que lo adquiera dentro de su tenant de Azure y por supuesto todo lo que, como ha dicho Mario, lo que aprenda el motor de ChatGPT, etcétera, lo va a hacer sobre la documentación del cliente y se queda en el cliente. ¿Vale? Y también, como habéis visto, bueno, pues puede ser multiárea, ¿vale? Tenemos clientes que lo utilizan más para su área de calidad, para su área de recursos humanos, para su área de soporte IT, etcétera, etcétera. Cada uno, bueno, pues puede ir pensando en qué le puede venir bien tener toda esta información unificada, siempre actualizada. Lo único que nos tenemos que preocupar es de, como ha enseñado Mario, vamos a quitar lo que ya no queremos que es obsoleto y vamos a dejar las nuevas normas, los nuevos procedimientos, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y luego, bueno, pues como os decía, y sigo con la presentación, esto es un producto donde cuando le dimos una pensada a nivel Certia y Mercanza de, oye, ¿cómo vamos a sacar esto al mercado? Pues dijimos, vamos a sacar una versión 1 que ya tenga una funcionalidad, como estáis viendo, interesante, que por supuesto va a ir creciendo, que tiraremos de página web, tiraremos de distintos orígenes de datos como puedan ser RPs, etcétera, etcétera, pero bueno, que ya existe una versión 1 en el mercado, que lo que entendemos que es muy importante es que los clientes empecéis a utilizar una herramienta de inteligencia artificial, empecéis a tener feedback de cómo respondan, empecéis a tener feedback de vuestros usuarios, cómo y cuánto preguntan. Todo esto entendíamos que cuanto antes lo empecéis los clientes a probar, es bastante interesante y no hacer una herramienta quizá ya con muchísima utilidad, que tenga un coste muchísimo más elevado y que salga al mercado mucho más tarde y al final, bueno, pues de alguna forma este feedback lo tengáis cuando ya la inversión es mucho mayor. ¿Vale? Entonces, yendo a la parte de implementación, pues datos bastante claros. O sea, esto es un producto que se pone en funcionamiento en un mes aproximadamente, 3-4 semanas. ¿Vale? Es un producto que se pone en el mercado de forma muy rápida. ¿Qué coste tenéis? Pues hay un coste de implantación, lo que es instalar todos estos elementos, esa consultoría que decía Mario, etcétera, etcétera. Tiene un coste inicial, lo que llamamos implementación, y tiene un coste recurrente. El coste recurrente prácticamente está basado en dos conceptos. El coste que vamos a tener, repito, de licenciamiento Microsoft en nuestro tenant, en el tenant del cliente, que es un coste aproximado de unos 250-300 euros al mes, más los servicios de soporte que damos, en este caso, entre Certia y Mercanza, de otros 200 euros al mes. Es decir, tiene un coste mensual de 500 euros y tiene una implantación de 12.000 euros, ¿vale? Y está puesto en funcionamiento en 4 semanas. ¿Qué pasa? Que ahora mismo, pues tanto Microsoft está bastante interesado en el lanzamiento de este tipo de productos, como nosotros, tanto Mercanza como Certia. Entonces, tenemos una serie de fondos que hemos aportado para bajar el precio de la implantación, siempre y cuando ésta se haga durante el año 2024. ¿Vale? Entonces, en principio, la implantación que venía como 12.000 euros, al final son 9.900 euros, siempre y cuando se haga este año y en principio pues tenemos fondos para cualquier implantación, o sea, no creo que nos quedemos por falta de fondos, ¿vale? Eso hasta ahí y bueno, pues sí queríamos comentaros un poquito, porque entiendo que aquí hay clientes que conocéis un poquito más Certia y otros un poquito más Mercanza, pues quiénes somos y por qué al final hemos decidido sacar este producto de forma conjunta. ¿Vale? Al final,
bueno, Certia tiene el conocimiento más de cloud, más del área telco y de las comunicaciones, Mercanza más de transformación, de lo que es inteligencia artificial, etcétera, etcétera, y entendíamos pues que este equipo mixto que tenemos, con lo que hemos construido todo este producto de técnicos de Mercanza y técnicos de Certia, que además nos conocemos desde hace muchos años, pues era un valor diferencial y que nos aportábamos las dos compañías. Mercanza, pues como ya conocéis muchos de los que estáis aquí, mucho más la parte de tecnologías de data, QLIC, etcétera, etcétera, toda la parte de certificaciones, PYME innovadora, etcétera. Certia más enfocado a Microsoft, a la parte de, bueno, certificaciones, PYME innovadora igualmente, etcétera, etcétera. Y luego, bueno, pues al final y por terminar antes de las preguntas, pues tanto los clientes que han confiado y que siguen confiando en Mercanza, como clientes que han confiado y siguen confiando en Certia, y que bueno, esperamos, y cuando queremos un producto de este tipo, pues es pensando en que realmente va a poder ayudar a todos ellos, ¿no? Como os decía, os dejo aquí un contacto a cualquiera de las dos empresas, podéis contactar, o si ya tenéis un contacto habitual para preguntar por ZExperto, por todo esto. Pero sí nos gustaría que, bueno, si tenéis ya alguna duda, si tenéis alguna pregunta, alguna cosa que queráis compartirnos, pues encantados ahora, además que tenemos a Mario, de poder contestaros y poder ayudaros a resolver las dudas que podáis tener. Voy a dejar de compartir. No sé si, Carlos, hay por ahí preguntas. Sí, tenemos algunas preguntas que nos han hecho ya. Si os parece, voy a pasar a compartirlas. Vale, nos pregunta Guillermo si existe alguna limitación a la hora de leer los documentos. Por ejemplo, interpretar bien los datos que vienen en tablas y cosas de ese tipo. Mario. Sí, ¿se me oye? Sí. Vale, pues a ver, si vienen los datos en tablas, pero esas tablas tienen texto, no hay problema, ¿vale? Otra cosa es que esa tabla fuese una imagen. Habría que hacer un procesamiento previo de las imágenes. Pero si son formatos PDF o Word, aunque esa información venga en tablas, se puede leer. Vale, también nos pregunta Antonio Rafael, un segundo, por favor. Antonio Rafael Muñoz nos pregunta si enlaza con CRM, RP y Business Intelligence. Vale, pues esto lo que es, como os decía antes, la versión 1 del producto, que es la que lanzamos ahora, por defecto no. ¿Vale? Por defecto lo que coge son esos documentos que previamente o tenéis ya un SharePoint o preparamos uno para que se publique ahí. Lógicamente, y dentro del roadmap y dentro de que este producto en algún cliente se ha terminado convirtiendo en un proyecto a medida y no el producto ZExperto, pues la tecnología sí permite, lo que os decía antes, coger información de una o de N webs, ¿vale? Que eso es algo que vamos a incorporar al producto. Permite integrarse o recoger información como origen de la información, pues cualquier sistema externo, un ERP, un CRM o lo que sea. O sea que en principio la tecnología lo permite. El producto en la fase que está no se integra ya, ni lo que es con web es algo que sí que vamos a meter enseguida en el roadmap, pero lo que es a sistemas externos, cada uno puede ser de una forma y eso en principio lo pasaremos más a lo que será un proyecto a medida de algún cliente que tenga una necesidad concreta. De acuerdo. Tenemos también una pregunta de Francisco que nos pregunta si existe un coste adicional de Azure por consumo de servicios con ZExperto. Por ejemplo, Azure OpenAI. Es exactamente lo que os he enseñado, sigo compartiendo pantalla en esta slide. Dame un segundo. Aquí, que al final el coste aproximado que tenéis de esos componentes de Azure, digamos por ZExperto, como es la pregunta, son estos 300 euros mensuales aproximadamente. Lógicamente puede haber meses donde en agosto no hago preguntas, no hago consultas, etcétera, etcétera, y eso bajará. O bueno, pues si vamos aumentando el uso, pues podría que subiera algo. Pero el coste aproximado del consumo Azure está entre 250 y 300 euros al mes. Muy bien.
Vale, Guillermo nos está preguntando si es capaz de hacer pequeños cálculos o comparaciones. Y plantea un ejemplo. Si tengo 2 PDF con información sobre fondos de inversión, donde vienen rentabilidades anuales en tablas, pregunta si sabría decirme el fondo que mejor lo ha hecho en un determinado año. Hace pequeños cálculos. Yo ese caso en concreto la verdad es que lo tendríamos que analizar, pero por ejemplo en recursos humanos, si en un documento viene que imagínate tienes 30 días al año de vacaciones y tú le preguntas que cuántas te corresponde porque quedan 6 meses o llevas 6 meses, pues te hace el cálculo de las vacaciones que te corresponden. Habría que ver también cómo se aporta esa información en los documentos, pero pequeños cálculos en principio sí hacen. Vale. Óscar nos pregunta si las respuestas del chatbot son solo en formato escrito o está disponible que responda por voz a las consultas. En estos momentos, en la versión que tenemos actualmente, tanto las preguntas como las respuestas son escritas. Lo cual no Vale. quita, Mario, que no, lógicamente, le demos una vuelta y no lo sé si está esto metido como parte del roadmap de siguientes actualizaciones. Sí, es decir, que todas se puede implementar como el Z-Experto la base o si es una necesidad específica de una organización, puedes implementarla para esa organización. Técnicamente es viable, ¿vale? Lo único ahora mismo es a nivel escrito. Vale, no tenemos ahora mismo más preguntas en el chat, pero mientras vemos si a alguien más se le ocurre alguna cuestión que preguntar, hay algunas cuestiones que sí que nos han comentado con anterioridad y que me gustaría trasladarlas aquí dentro de la sesión. Hemos visto que se podían subir ficheros en inglés, pero ¿se pueden subir ficheros en cualquier idioma? Pues cualquier no, pero admite más de 20 idiomas, ¿vale? Es decir, todos los idiomas europeos, inglés, japonés, más habituales, los admite. Si se necesita algún idioma específico, pues nos pueden remitir la pregunta y lo consultamos en la información que tiene Microsoft. Vale. Otra pregunta que también nos han hecho es si se puede personalizar el aspecto de la herramienta. Ah, bueno, nos pregunta si admite catalán. Sí, admite catalán. Microsoft es uno de los idiomas que tiene contemplados. Perfecto. Lo que comentaba antes, ¿se puede personalizar el aspecto de la herramienta con colores corporativos? Sí, se puede personalizar tanto el logo de la parte superior y luego la parte central es un ejemplo de una plantilla que va por defecto, pero también se puede personalizar. Vale, nos lanzan la pregunta de si admiten también el euskera como idioma. Ahora mismo el euskera no. Tendría que ver si lo han incorporado hace poco, pero si es un tema que tenemos que ver, lo preguntamos y te damos respuesta para ver si... Esto es un tema de la propia base de Microsoft, ¿no, Mario? Es decir, Microsoft va añadiendo en el modelo idiomas, entiendo que no tardará. Lógicamente, bueno, ya está el catalán, el euskera deberá de incorporarlo, pero podemos A lo preguntar... mejor está, que la última vez que lo he mirado yo no, pero porque, Sí. como dices tú, lo están evolucionando pues muy rápido, como sabéis, todos estos temas de inteligencia artificial, y si lo miramos. De acuerdo. Carlos, ¿alguna pregunta más que tengas por ahí anterior? A ver, de las preguntas en el chat no tenemos más. Y había otra que nos suelen hacer mucho, es que si tiene varios documentos sobre un mismo tema, que es lo que hace la herramienta, aunque creo que esa lo ha comentado Mario antes. Entonces, mira, nos lanzan una pregunta. ¿Los permisos de acceso por roles y departamentos a nivel de fichero o carpetas se gestionan desde el propio SharePoint o desde el corporativo? Desde vuestro aplicativo. Desde vuestro aplicativo, sí, perdón. La información, es decir, se sube a SharePoint para un Z-Experto y toda esa información que se suba al Z-Experto va a ser accesible por todos los usuarios
que tengan permisos en esa página web en la cual van a preguntar. Si tú necesitas, por ejemplo, 2 carpetas, por lo que me estás diciendo, y que a la información de cada carpeta acceda a un grupo de usuarios, pues es lo que hemos hablado, habría que hacer un Z-experto, me lo invento, de recursos humanos y un Z-experto de calidad. Y tendrás no una carpeta, una biblioteca de recursos humanos y una biblioteca de calidad. Y entonces ahí cada biblioteca y cada página web de esos 2 Z-expertos tendrán un grupo de usuarios diferente dentro definidos en EntryID y será la forma de asegurar que cada grupo accede solo a esa información. De cualquier forma, estos temas los podemos ver en cada caso, ¿vale? Porque hay muchos productos, y corrígeme Mario, pero si conocéis el tema de etiquetas de confidencialidad de Microsoft, si yo tengo un documento y está con una etiqueta de que solo es para dirección general, pues ni el Z-experto ni los usuarios que pregunten se les responderá con información de ese documento. Es decir, que la forma de securizar y la forma de que unos usuarios vean una parte u otras no, dependiendo de cada caso, podemos ir hacia un lado o hacia otro. Hacia etiquetas, hacia 2 Z-expertos, hacia un Z-experto con que no tenga permisos un usuario a una carpeta, etcétera, etcétera, ¿no? Y un tema que no sé si ha quedado claro cuando lo ha explicado Mario, Z-experto igual que se puede hacer para usuarios internos, que es donde están todo este tipo de permisos que estamos diciendo, lo ha comentado Mario, podría tenerlo para usuarios externos, podría tanto hacer que un usuario externo le tenga un login y le dé un nombre simplemente con meterle en mi directorio activo sin licencia de correo ni de nada, solamente meterle en el directorio activo, o podría tener un portal donde sean para sus usuarios anónimos y simplemente, pues no sé, a mis clientes, a mis proveedores, a mis partners, pues les doy un Z-experto para que accedan a mis políticas de calidad, por decirlo de alguna forma. Vale, nos acaban de lanzar otra pregunta por el chat. Al tener 2 Z-expertos, ¿tendría el coste de 2 licencias? No, creo que lo ha comentado Mario. Tanto el coste, digamos, de implantación, que lógicamente habría que ver las similitudes o no de esos 2 Z-expertos, pero no va a ser por 2 en ningún caso, será por 1,2 o 1,1, lo que sea, como los costes recurrentes, tanto lo que es el consumo de Azure, muchos de los elementos son prácticamente el mismo elemento, valdrían para los 2 Z-expertos, y creo que había un elemento o 2 que son uno, ¿no, Mario? Que es el que habría que quedar duplicado. El app El service, search, sí. ¿vale? No, el app service es el que se duplica. El app service, vale. Entonces, la respuesta es no. Hay que ver cada caso, pero para nada 2 o 3 Z-expertos es estos precios que hemos visto por 2 o por 3. Vale, también nos preguntan si el número de usuarios de Z-experto suma coste. No, es decir, el No. coste es por los servicios de Azure. Y como hemos hablado, los usuarios que utilicen el bot no necesitan ningún tipo de licencia y el único coste que vas a tener un poco variable son los tokens, ¿no? Es decir, si tienes 100 usuarios, pues preguntarán más y consumirán más tokens que si tienes 10, pero es que los tokens podemos estar hablando de 1 euro al mes. Es la parte más pequeña del coste mensual. Vale, Hay más preguntas, ¿no? Sí, nos preguntan también si se almacenan en alguna base de datos las preguntas y respuestas para poder analizarlas posteriormente. Sí, como hemos hablado, todo ese historial y el feedback que den los usuarios se almacena en una base de datos de SQL Server en Azure para el posterior análisis y además ya lo tenemos casi preparado, informes en Power BI para que la organización pueda ver pues, cuántas preguntas se han respondido positivamente, cuántas han tenido un feedback negativo y los motivos por los cuales han dado el feedback negativo. Muy bien. También nos lanzan otra pregunta. ¿Qué ventaja aporta Z-experto respecto a un chatbot realizado con Copilot Studio? Bueno, pues ahora mismo... Esta es interesante, porque nosotros empezamos a pensar Z-expertos desde Copilot Studio y nos fuimos a Azure OpenAI.
Copilot Studio es un servicio de Power Platform, pero está bastante más limitado a la hora de hacer implementaciones de inteligencia artificial. Aquí tenemos unos servicios que responden bastante mejor a las preguntas a través del modelo 4O. Además podemos ir refinando ese modelo. Todo el tema de escalado y de feedback también lo incorporamos y nos da mayor flexibilidad a la hora de incorporar nuevas funcionalidades como lo que estamos comentando de los informes de Power BI, ¿no? Ahora aquí viene otra pregunta, ¿no? De si interpreta imágenes o vídeos. Todas esas funcionalidades que una organización puede necesitar ampliar en base a Z-Experto, pues las tenemos disponibles gracias a los servicios de inteligencia artificial de Azure y con Copilot Studio nos limitaría mucho. Además, también un tema de costes, porque con Copilot Studio pues tienes unos X mensajes al mes y tienes que ir comprando paquetes de mensajes según se acaben. Aquí el coste son los tokens y es mucho más flexible y no tienes que estar quitando o añadiendo licencias y la gestión administrativa de esa parte también es mucho, bueno, con los tokens es nula y en Copilot Studio sí tienes esa gestión administrativa. Muy bien. Pues oye, no sé. Sobre la última pregunta de si interpreta imágenes o vídeos, ahora mismo, como que comentábamos, no, es decir, como las tablas si es texto las va a interpretar, si es una imagen, no, habría que se puede técnicamente incorporar una fase previa donde obtengamos esas imágenes y las incluyamos en Microsoft, en Azure Search como fuente de datos. Se puede, pero ya en el paquete básico, ¿vale? Bueno, pues nos hemos pasado 3 minutos sobre la hora prevista. Agradeceros a todos la asistencia, las preguntas y por favor, bueno, pues esos contactos que ya tenéis o lo que os hemos pasado, ante cualquier duda, pregunta, etcétera, etcétera, nos tenéis tanto a Mercanza como a Certea a vuestra disposición. Y Carlos, creo que luego se enviarán bueno, la documentación o la grabación o la presentación que hemos hecho a todos los participantes, ¿verdad? Sí, en un par de días que procesaremos toda la grabación, enviaremos un correo con la presentación y la grabación del evento. Muy bien, pues muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Un saludo. Un saludo. De acuerdo, pues muchísimas gracias a todos.